Bienvenidos hoy 14 de octubre, yo soy Verónica Silveri y Karina Yapor se encuentra en una asignación especial. Empezamos. Fuerzas militares de Estados Unidos destruyen una nueva narcolancha cerca de las costas venezolanas. Le tenemos el reporte. Republicanos y demócratas aún más lejos para lograr un acuerdo que ponga fin al cierre de gobierno. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Sigue la guerra contra el narcotráfico en el Caribe. El presidente Donald Trump confirmó que una nueva narcolancha fue destruida por autoridades estadounidenses cerca de las costas de Venezuela. La noticia se conoce justo cuando América Latina vuelve a estar en el centro de la agenda de la administración Trump con la visita del presidente de Argentina, Javier Milei. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene un resumen de lo sucedido. Juan Esteban. Verónica, televidentes de Voz News, el presidente Donald Trump confirmó que el ejército de Estados Unidos, mucha atención, abatió a 6 narcotraficantes, señalados así por la Casa Blanca en una operación realizada frente a las costas de Venezuela, autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El presidente dice que estas personas que murieron eran narcoterroristas vinculados con una organización criminal. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos aquí, donde yo me encuentro a mi espalda, en el despacho Oval, en la Casa Blanca. Justo cuando recibió hoy al presidente de Argentina, Javier Milei, aprovechó para responder sobre Venezuela y lo que está ocurriendo en el hemisferio occidental. Miren ustedes. Well, Venezuela has done a couple of things very badly. Number one, we get drugs and all of that. But we get something in a way worse because they're a big purveyor of drugs, but we have worse. What they do very well is they send their criminals into the United States, and they send Tren de Aragua, that you know very well. You're from Venezuela, I assume. And they send them in by the thousands, literally. And these are the worst of all. And they empty their prisons into the United States. They empty their mental institutions into the United States. And because we had a president who's low IQ, he didn't realize what was going on. Las imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran una lancha en aguas internacionales alcanzada por un proyectil, estalla en llamas. Sexto ataque reportado desde septiembre contra embarcaciones que, según Washington, pues transportan drogas hacia el hemisferio norte. Esto también parte de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, quien también, hablando de lo que ha pasado con Hamas en Oriente Medio, aprovechó nuevamente para mencionar a Venezuela. Miren ustedes por qué. That didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. It's a couple of very bad gangs. You know, it's no different than other countries. Like Venezuela sent their gangs into us, and we took care of those gangs. We have Washington, D.C. is one of the safest cities in the country. It was one of the worst cities in the country if you go back just a little while ago, right? Now it's safe. You can walk to work. Isn't it nice? But we have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? El presidente Trump, Verónica, televidentes de Voz News, ha defendido esa autoridad legal, digamos, para ordenar estos ataques, argumentando que Estados Unidos pues mantiene un conflicto armado con los carteles de la droga de América Latina. Recordemos, la semana pasada el Senado rechazó por estrecho margen una iniciativa demócrata que buscaba suspender los bombardeos. Poco después de asumir la presidencia, el presidente firma una orden ejecutiva que clasifica a varios grupos de América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, que ha sido la base legal de la ofensiva que el Pentágono lleva adelante en el Caribe y que no se detiene. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Muchas gracias, Juan Esteban, por tu reporte. Seguimos ahora con esto. La guerra contra las drogas no es tarea fácil, especialmente en un entorno de impunidad. El cártel de los Soles, por ejemplo, liderado por Nicolás Maduro, se ha mantenido atrincherado en el poder durante más de 20 años. En su primer mandato, el presidente Trump declaró a Maduro narcoterrorista y lanzó una serie de sanciones económicas. Reconoció a otro hombre como presidente interino, estableció una coalición de 50 países y ofreció una recompensa de $15 millones por el tirano y sus secuaces. Nada de esto funcionó. En 2025, Trump se enfrenta de nuevo a Maduro. Su administración ha desplegado destructores, submarinos nucleares, buques anfibios, drones, aviones de combate F-35 y una recompensa de $50 millones, la mayor en la historia de Estados Unidos. Esta vez el país está decidido a terminar la tarea. Un informe del New York Times señaló que la administración Trump ha elaborado múltiples planes militares para una escalada. Estas operaciones también podrían incluir planes diseñados para derrotar
derrocar a Maduro. Para hablar sobre esto nos acompaña el contraalmirante retirado Carlos Molina Tamayo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos para conversar sobre este tema y viendo ahora la efectividad que están teniendo por el bombardeo de embarcaciones del Cártel de los Soles, ¿cree que estas embarcaciones y fuerza militar estén en posición clave para ejecutar operaciones más profundas dentro de Venezuela, contraalmirante? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de manifestarnos por esta vía. Mire, lo primero que hay que entender es que por fin se demostró con una narrativa que llevábamos nosotros en la diáspora que el régimen de Maduro como narcoterrorista y jefe del Cartel de los Soles es una amenaza para la seguridad hemisférica y especialmente para los Estados Unidos de América. Desde que Chávez estaba en el poder, tenían planes para sumarse a los narcotraficantes de manera de inundar el mercado americano y hacerle daño a la sociedad de los Estados Unidos. Esta narrativa no calaba muy bien y no se hacía ver bien que la seguridad y los intereses de Estados Unidos estaban siendo afectados. Trump en el primer mandato se dio cuenta y esperaba que los venezolanos le pasaran más información, pero ya para el segundo mandato ya se tiene mucha información y especialmente también las relaciones con los ayatolá y con Hezbollah y Hamas y todos esos terroristas que están unidos al narco también porque de ahí se financian para causar daños a Occidente. Ahora, esta operación militar que estamos viendo, por supuesto, es una operación militar no para derrocar un gobierno, porque a Maduro no se le considera gobierno, sino para acabar con la amenaza hacia los Estados Unidos de América. Y esa amenaza la encabeza Nicolás Maduro. Y por supuesto, lo que nosotros los demócratas venezolanos en la diáspora decimos es que no los maten, sino que se los lleven presos y sean juzgados, porque al matarlos, bueno, al aniquilarlos, se va a producir hasta una especie de mito o de mártires, como sucede con el caso de Chávez, ¿no? Pero los indicios que están dando las fuerzas que están en el Caribe es que van a hacer una acción ofensiva tipo mosaico y multidominio, de manera de extraer y acabar desde la raíz con el centro de gravedad del narcotráfico generado en Venezuela. Recordemos que el jefe del Cartel de los Soles tiene nexos con muchos países iberoamericanos, pero el centro de gravedad de ese narcotráfico está en Venezuela, porque es el único narco terrorista que tiene un Estado bajo el control. De manera que las acciones de los Estados Unidos se espera que sea neutralizar y extraer a los narcodictadores e instalar el gobierno legítimamente votado por los venezolanos, que es el señor Edmundo González como presidente y la ingeniero María Corina Machado como vicepresidente. Pero les digo, como oficial de Estado Mayor y analista a nivel estratégico, las señales que están dando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es que es inminente que se va a producir una acción hipoquirúrgica y de extracción de los... Justamente queremos su experiencia para preguntarle esto. ¿Cuáles son los principales riesgos operativos y estratégicos de expandir las operaciones antinarcóticos a territorio venezolano, ¿no? Como un posible conflicto prolongado o alianzas de Maduro también con Rusia o con China? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? Estados Unidos es el único país del mundo que puede intervenir en cualquier parte del globo terráqueo en menos de 24 horas. Ni Rusia ni China tienen capacidad para defender a Maduro si Maduro lo pide. Además de que no creo que les convenga. Ellos tratarán de negociar de que las relaciones que tienen en Venezuela comerciales se traten de mantener con el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, por supuesto, verá si es conveniente para el Estado venezolano, para la nación venezolana, y podrá seguir adelante, porque no se está hablando de cortar relaciones de tajo con los países que soportan a Maduro. Ahora, las fuerzas de Estados Unidos son unas fuerzas muy analistas que efectúan muchos juegos de guerra y estoy seguro que tienen ensayados los diferentes escenarios para
acabar de raíz con el narcotráfico y capturar a los que están siendo buscados por la justicia americana, con el mínimo riesgo para sus propias fuerzas y para venezolanos inocentes. Esto es, evitar daños colaterales. Ahora, debemos decir también que no hay comparación entre los sistemas de guerra de Estados Unidos y los sistemas de defensa de Venezuela. Justamente eso le iba a preguntar, y disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué capacidades militares venezolanas representan un desafío para una operación de Estados Unidos? ¿Cómo estamos hablando de este encuentro? La eficiencia de las Fuerzas Armadas está mermada, así como está mermado todo el país, ¿no? Las Fuerzas Armadas de un país no son independientes de la sociedad del respectivo país. Esto es, si nosotros recibimos un soldado, ese soldado, si viene desnutrido, viene con baja educación, ese va a ser un combatiente menos efectivo. Y en el asunto, y menos efectivo inclusive para la operación de los sistemas de armas. Y sabemos que los integrantes ya de las Fuerzas Armadas venezolanas están sufriendo todas las penurias que los mismos venezolanos. Sus familias pasan hambre, sueldo mínimo de $1, los bonos no les alcanzan, etc. Además de que los sistemas chinos y rusos que compró Venezuela 2005, 2006, 2007, 2008, por supuesto, las primeras generaciones que se entrenaron y se adiestraron en China o en Rusia, esa gente ya prácticamente ha sustituido por nuevos operarios. Y esos nuevos operarios han perdido la capacidad de operación, la destreza de operación de los sistemas de armas. Además de otra cosa, los sistemas de armas que tiene Venezuela son sistemas de armas que Rusia le vendió obsoletos. No era lo último de la tecnología de ese momento. Por ejemplo, el sistema antiaéreo S-300 ya está superado por el S-400, y el S-400, si bien tiene debilidades, tiene más bondades de defensa de guerra electrónica. El sistema S-300 es muy vulnerable, y las fuerzas de expedición de Estados Unidos ya tienen analizados todo lo que se llama la inteligencia de señales y toda la firma electromagnética de los radares de búsqueda y de guía de esos sistemas. Sumamente interesante tener todas estas especificaciones. El tiempo es corto, por eso vamos a hablar un poco de actualidad. Hoy el presidente Trump dio la orden de acabar con otra embarcación del Cártel de los Soles. ¿Qué mensaje manda esto? ¿Mandan este tipo de acciones? Y por supuesto la de hoy. Bueno, el mensaje que manda el presidente Trump es que no están jugando, y los terroristas que le han hecho mucho daño a la sociedad de los Estados Unidos la van a pagar con su vida en caso de que se atrevan a seguir tratando de introducir drogas en Estados Unidos. Ahora, eso también es una señal para los cabecillas, porque estos operadores de lancha son peones. Lo que se quieren es acabar con los alfiles, los caballos, la reina y el rey de los narcotraficantes. Esto es Maduro con todos sus secuaces, que ya sabemos todos los que están siendo buscados, pero no están jugando, van en serio, no van a preguntar, sino que ya con todos los sensores y la tecnología que tienen ya determinan que son narcoterroristas, determinan que las lanchas tienen droga, y por supuesto un dron que lance un misil contra la lancha, ese dron no puede perseguir a esa lancha ni puede hacer nada. Entonces la forma más disuasiva es neutralizarla por completo, que es como están haciendo. Esperemos Muchísimas gracias. Que adelante, brevemente, que pasen a las operaciones terrestres. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, contraalmirante retirado Carlos Molina Tamayo, por acompañarnos en Voz News. La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció el lunes garantías para que el dictador Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos. Machado habló con AFP desde la clandestinidad poco después de obtener el galardón que dedicó al pueblo venezolano y a su principal aliado Donald Trump. El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra en Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante izquierdista Nicolás Maduro denuncia como un asedio. Machado aseguró que con negociación o sin negociación, Maduro va a salir del poder. Escuchemos. Aquí hay una realidad.
quien declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro, quien aplica terrorismo de Estado hacia adentro y narcoterrorismo hacia afuera es Nicolás Maduro. A especular sobre eso. Machado pasó a la clandestinidad hace más de un año, aunque asegura que no lleva la cuenta. Si algo tuviera que hacer ahorita no es sumar días, sino restar los que quedan, porque no tengo duda alguna que estamos en una cuenta regresiva. Todo esto añadió. En una medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, según revelaron fuentes oficiales. Esta acción forma parte de una ofensiva diplomática de la administración Trump contra los cárteles de la droga y sus vínculos políticos. Una investigación de Reuters señala que aunque estas cancelaciones han ocurrido antes, nunca con esta magnitud. 3 embajadores estadounidenses coinciden en que esta estrategia refleja la voluntad del presidente Donald Trump de usar herramientas diplomáticas para alcanzar los objetivos políticos. Tony Wayne, ex embajador en México, declaró que la administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México. La medida ha causado inquietud entre la élite política mexicana, especialmente en miembros del partido Morena y otros partidos, quienes dependen de visas para viajar a Estados Unidos. Y en el día 14 del cierre del gobierno federal, las negociaciones entre ambos partidos parecen completamente estancadas. Demócratas y republicanos echan mutuamente la culpa de esta situación y ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder aún. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Adelante, Vanessa. A medida que avanzan los días, aumentan las probabilidades de que este se convierta en uno de los cierres de gobierno más largos de la historia. Y es que en este momento prácticamente no hay negociaciones entre los demócratas y los republicanos. Los republicanos han dicho que no hay posibilidad de que acepten las peticiones hechas por los demócratas en su contrapropuesta. En la rueda de prensa de esta mañana, el speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, detalló algunos de los gastos más extravagantes que los republicanos han cortado y que los demócratas quieren restablecer a cambio de reabrir el gobierno. Veamos. It would also restore up to $5 billion of American taxpayer funds for wasteful spending for international projects. Here's a couple of examples. This is in their legislation, their counterproposal on the CR to keep the lights open. This is what they want to do. They want to spend $24.6 million of your hard-earned dollars as a taxpayer for climate resilience in Honduras. They want to spend $13.4 million for civic engagement in Zimbabwe. They want to send $3.9 million for LGBTQI+ democracy grants in the Western Balkans. Hoy también en la mañana algunos senadores demócratas dieron una rueda de prensa acusando al presidente Donald Trump de utilizar este cierre del gobierno para despedir empleados federales. Veamos al senador Van Hollen hablando al respecto. Donald Trump and Russ Vought and all their cronies are using this moment to terrorize these patriotic federal employees. That's what they're doing. In previous government shutdowns, federal workers got furloughed. They did not get fired. Y precisamente sobre los despidos, el vicepresidente J.D. Vance ha sido bastante claro sobre la situación. Veamos sus declaraciones en una entrevista en Fox. The longer it goes on, Maria, the more significant they're going to be. If you remember, we went 9 days before announcing any significant layoffs. Again, the President of the United States wanted to reopen the government. He was trying to work with Democrats in order to make that happen. But the longer this goes on, the deeper the cuts are going to be. And Maria, to be clear, some of these cuts are going to be painful. El vicepresidente también ha dicho que en esta situación de emergencia la administración debe establecer prioridades y que seguramente muchos americanos estarían de acuerdo en que ayudar a madres que necesitan alimentos es de mayor prioridad que mantener empleados federales que solo hacen parte de la burocracia y que no son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Pues incluso el speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha dicho que efectivamente hay probabilidades de que este se convierta en uno de los cierres del gobierno más largos si los demócratas no retiran sus demandas políticas, reiterando así la posición de los republicanos de que no van a ceder ante las peticiones de los demócratas.
Gracias, Vanessa, por tu reporte y seguimos con esta información. Los legisladores demócratas y los expertos de los medios liberales afirman cada vez más que Antifa no existe, mientras el presidente Donald Trump trabaja para sofocar al grupo militante de extrema izquierda después de años de incidentes de violencia documentados. Demócratas y liberales afirman que cada vez más Antifa no es una organización real desde que Trump designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre. Los demócratas y críticos de la administración señalan la falta de una jerarquía establecida o de un proceso de membresía en Antifa para que ésta se considere como existente. Y el estado de Minnesota le dijo a la administración Trump el viernes que no daría una respuesta sustancial a la demanda de que el estado prohíba a los hombres que se identifican como trans participar en deportes y espacios femeninos. La administración Trump anunció el 30 de septiembre que Minnesota viola el título 9 por sus políticas que permiten a los hombres que se identifican como trans competir en deportes femeninos y ocupar los espacios femeninos. El Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos acusan específicamente al Departamento de Educación de Minnesota y a la Liga de las Escuelas Secundarias del Estado de violar la prohibición del título 9 sobre la discriminación sexual por sus políticas que priorizan la identidad de género sobre la realidad biológica. Y organizaciones de noticias como el New York Times y Associated Press y la cadena de televisión conservadora Newsmax dijeron el lunes que no firmarán un documento del Departamento de Guerra sobre sus nuevas reglas de prensa, lo que hace probable que la administración Trump expulse a sus periodistas del Pentágono. Estos medios afirman que la política amenaza con castigarlos por la recopilación rutinaria de noticias amparadas por la primera enmienda. El lunes, el Washington Post, The Atlantic y Reuters también se unieron públicamente al grupo que afirma que no firmará. AP confirmó el lunes por la tarde también que no lo firmaría. Las nuevas reglas prohíben el acceso de periodistas a grandes áreas del Pentágono sin escolta y establecen que Hegseth puede revocar el acceso de prensa a los periodistas que soliciten a cualquier persona del Departamento de Defensa información, clasificada o no, que él no haya aprobado para su divulgación. Y el disidente cubano José Ferrer promete mantener su lucha por la democracia en Cuba. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y empezamos con esto. El histórico opositor cubano José Daniel Ferrer llegó a Miami tras ser desterrado por el régimen de La Habana. Luego de años de prisión y torturas, el líder disidente ofreció sus primeras declaraciones desde el exilio, acompañado de su familia y respaldado por autoridades locales y federales en el sur de la Florida. Nuestra compañera Laura Artal nos tiene el reporte. Adelante, Laura. Así es, aquí en Miami el opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer ofreció su primera rueda de prensa tras su destierro de Cuba, acompañado de su esposa, sus hijos y su hermano en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Su mensaje fue claro: continuar la lucha por la libertad de Cuba desde el exilio. A su vez, el secretario de Estado, pieza clave de esta liberación, Marco Rubio, celebró su llegada a Miami, recordando que Ferrer sufrió años de abuso, tortura y amenazas contra su vida en Cuba. Tras pasar más de 15 años en prisión a lo largo de su vida por oponerse al régimen cubano, Ferrer rompió el silencio desde el exilio. En su primera aparición pública agradeció el apoyo internacional y prometió seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en la isla. Las prisiones del régimen son un infierno. Dante, en su obra La Divina Comedia, no describe un infierno que se parezca al infierno que están viviendo nuestros hermanos que siguen las prisiones en Cuba y que sufre la inmensa mayoría de los presos comunes. Digo la inmensa mayoría porque siempre hay presos comunes privilegiados porque sirven de matones al servicio de la tiranía para golpearme a mí, a Feli, al otro, cualquier hermano de lucha, torturarnos, para meternos un palo en la boca, 13 presos sujetándonos, después de meternos un palo en la boca, taparnos la nariz, tratar de asfixiarnos, introducirnos un embudo y echarnos medio litro, casi un litro de una sopa putrefacta. Creo que las cosas están en muy buen momento para que los que estamos dispuestos a regresar a Cuba lo hagamos lo más pronto posible y no a pasarnos 10 ni 15 años en prisión esperando que algo suceda o que venga dentro de 15 años una nueva administración amiga que nos ayude a liberar a Cuba. No, que lo que estemos dispuestos podamos regresar
a ponerle fin a la tiranía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la llegada de José Daniel Ferrer y su familia a Estados Unidos, afirmando que tras años de represión, tortura y abusos por parte del régimen cubano, hoy dan la bienvenida a la libertad. Rubio destacó que el anhelo del pueblo cubano por las libertades fundamentales y la democracia sigue siendo una inspiración para el mundo y reafirmó el compromiso de Washington con una Cuba libre y democrática. Por su parte, el hermano de José Daniel Ferrer recordó los días de incertidumbre, las torturas y el miedo constante que vivió la familia durante sus años de encierro y reiteró su lucha aún fuera de Cuba. Pero sabemos la valía y el calibre de José Daniel, los años de lucha, la experiencia acumulada y el heroísmo que ha tenido de soportar todo lo que ha soportado y el ejemplo con el que predicó siempre en su lucha en Cuba. José Daniel, donde quiera que esté, al igual que la familia Ferrer, siempre va a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer por el cambio en Cuba. El destierro de Ferrer ha generado una ola de reacciones en el sur de Florida, donde autoridades y congresistas destacaron el valor y la valentía del disidente. Para que este individuo, que es un héroe, haya decidido finalmente irse, eso demuestra las condiciones en las que ha estado, literalmente bajo tortura psicológica y física, y también lo que le han hecho a su familia. Así que es un verdadero héroe. Reina le estaba pidiendo ciertas cosas y él lo negó. Pero también le tengo que dar las gracias al secretario de Estado, Marco Rubio, los miembros del Departamento de Estado que estuvieron ahí, que dijeron que nosotros no nos vamos sin él. Recibió su libertad y llegó acá en nuestro condado, donde queremos dar todo lo necesario para ayudar en su lucha del futuro. Y vemos que él va a seguir adelante luchando y todos tenemos que hacerlo. Durante su intervención, José Daniel Ferrer reiteró que, aunque fue expulsado de su tierra natal, no renunciará a la causa por una Cuba libre y democrática. Su llamado fue a los cubanos dentro y fuera de la isla a mantener viva la lucha por la libertad mientras él inicia una nueva etapa de resistencia desde el exilio en Estados Unidos. Yo soy Laura Artale para Voz News. Muchas gracias, Laura. Y vamos con más asuntos. La madera, los muebles y el mobiliario de cocina serán objeto de aranceles específicos a partir de medianoche de este martes en el país. La Casa Blanca justifica estos nuevos aranceles por la necesidad de defender la seguridad nacional. La madera de construcción importada será ahora agravada con un impuesto del 10% al entrar al país, mientras que los muebles y el mobiliario especialmente diseñado para cocinas estarán sujetos a una tasa del 25%. A partir del 1 de enero, esos impuestos aduaneros subirán aún más, un 30% para los muebles y un 50% para los muebles de cocina. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras. Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos, dijo el secretario durante una entrevista el lunes con el diario Financial Times. La declaración responde a una decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa. Para Bessent, la medida revela las dificultades en la economía china. Y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego este martes contra palestinos que violaron el acuerdo del alto al fuego al acercarse a ellas en el norte de la Franja de Gaza, según informó el ejército. Los soldados intentaron igualmente dispersar al grupo, pero cuando las advertencias fueron ignoradas y los individuos sospechosos continuaron avanzando, dispararon para eliminar la amenaza. Los militares instaron a los residentes de Gaza a seguir las instrucciones y evitar acercarse a las tropas desplegadas en la zona. Una unidad de seguridad del movimiento terrorista Hamas inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel, según informó la agencia AFP. Se produjeron intentos y enfrentamientos como parte de los esfuerzos por eliminar a colaboradores, afirmó un testigo que pidió no revelar su nombre por temor a represalias. En redes sociales se difundieron videos en el que se muestran a hombres brutalmente golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en la calle antes de ser asesinados a tiros por los terroristas armados.
Y el expresidente Joe Biden elogió públicamente al presidente Donald Trump por los históricos acuerdos de paz alcanzados con el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. Estoy profundamente agradecido y aliviado de que haya llegado este día, tanto por los últimos 20 rehenes que han pasado por un infierno inimaginable y que finalmente se han reunido con sus familias. Felicito al presidente Trump y a su equipo por su trabajo para lograr que el nuevo acuerdo del alto al fuego llegara a la meta, dijo el exmandatario demócrata. El expresidente Bill Clinton y la excandidata presidencial Hillary Clinton también elogiaron el acuerdo de paz logrado por Donald Trump. Y 2 activistas venezolanos resultaron heridos al ser atacados a disparos el lunes en Bogotá, Colombia. Luis Alejandro Peche y Yendri Velázquez se disponían a tomar un transporte público al norte de Bogotá cuando 2 sujetos les dispararon, según un informe preliminar de la policía. Imágenes compartidas por las fuerzas del orden muestran el hallazgo del vehículo donde estaban los agresores, con 2 pistolas al interior. Los sicarios no han sido ubicados, según la Defensoría del Pueblo. Velázquez es defensor de derechos humanos, activista y solicitante de refugio en Colombia. De acuerdo con fuentes consultadas por AFP cercanas a las víctimas, el opositor Peche es un consultor político y estuvo preso en Venezuela por su activismo contra el régimen. Y ustedes no se muevan de sus asientos, que nos vamos a una pausa, pero no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir para que podamos llegar a más hogares hispanos en el mundo. Ya volvemos. La tensión continúa en Venezuela tras los despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe. Maduro despliega milicianos por el país y también empiezan persecuciones a activistas y civiles que se reportan o que se quejan de lo que sucede en Venezuela en redes sociales. Casualmente ahora la izquierda empieza a negar la existencia del Cártel de los Soles, del Tren de Aragua, de Antifa y de todo lo que está combatiendo esta administración. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz, Franklin Camargo, comentarista de PragerU, y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y Franklin, voy a empezar contigo. ¿Cuáles son los principales riesgos operativos y estratégicos de expandir las operaciones antinarcóticos a territorio venezolano como las que estamos viendo todos estos días? Bueno, yo creo que los principales riesgos los está asumiendo es justamente el régimen de Nicolás Maduro. Donald Trump lo decía hace unos días, hace menos de 2 semanas, en un discurso en la Organización de Naciones Unidas. Si usted lidera un cartel de drogas o una organización criminal terrorista que está causando daño, muerte, sufrimiento en los Estados Unidos, usted está en los últimos días. Esto no ha quedado en un simple despliegue que busque enviar un mensaje específico. Esto no ha quedado únicamente en palabras o en designaciones simbólicas. Es una operación militar que no va únicamente tampoco con la incautación o neutralización de unas narcolanchas específicas. Tiene otros objetivos que son más profundos. Y es una operación y un despliegue militar que hay que recordar, porque es importante también decirlo, se está dando por la voluntad de los republicanos y de la administración Trump, porque hace tan solo una semana los demócratas hicieron un esfuerzo para bloquear este tipo de operaciones. Se justifica 100%. Venezuela produce a través del cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Maduro alrededor del 20% de la cocaína que llega a los Estados Unidos. Hay que neutralizarlos. Para neutralizarlos se necesita fuerza y son operaciones que tienen el respaldo, y bien lo muestran las encuestas, de la mayoría de los venezolanos y también de la mayoría de los estadounidenses, especialmente los estadounidenses republicanos. Ojalá los demócratas pudiesen acompañarnos en este sentido común. Vanessa, voy contigo. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tipo de operaciones? ¿Crees que esto es necesario para combatir el narcoterrorismo, como lo decía Franklin, o crees que debería haber quizás más supervisión en tema congresional? Yo creo que el secretario Marco Rubio fue muy claro cuando dijo que durante muchos años Estados Unidos lo que había hecho era parar esos barcos y, digamos, unas medidas más blandas, y que no habían funcionado, particularmente que no habían funcionado con Venezuela, y que por eso ahora no debía quedar duda de que bajo esta administración, si se sabía que había un barco que llevaba o que trae más bien drogas hacia Estados Unidos,
pues que va a ser hundido y que se van a tomar este tipo de medidas. Yo creo que, pues en general, digamos, de las mayores libertades que tiene un presidente es en materia de política exterior y en materia de combatir amenazas a la seguridad nacional. Y creo que sobre todo ahora, en un momento donde tenemos unos demócratas que parecen ponerse algunos abiertamente incluso del lado de regímenes y defenderlos o intentar beneficiarlos, pues yo creo que no solo yo, sino muchos hispanos y sobre todo muchos venezolanos quisieran la menor intervención posible de los congresistas demócratas y que dejen a esta administración a hacer las cosas como las está haciendo, intentar ayudar a la región realmente, no como lo hacía la administración del presidente Biden. Es así, Orlando. Ahora voy contigo, Orlando. ¿Qué me puedes decir sobre la negación mediática sobre estos grupos que han causado tanto daño a la seguridad nacional de Estados Unidos? Porque hemos visto acciones violentas de estos grupos, pero ahora hay muchos que dicen no, que no hacen daño o no, que no existen. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, creo que se están aislando de toda la sociedad, se están aislando del sentido común y están de alguna manera exponiéndose como aparatos de propaganda que simplemente pretenden favorecer a una facción política. Porque lo que ha quedado demostrado en todas las encuestas, sobre todo en la opinión pública americana que ha sido registrada, esta última encuesta, por ejemplo, de Harvard-Harris, dice claramente que es la gran mayoría de los americanos los que identifican a estos grupos narcoterroristas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y como un problema a la salud y a la integridad de los americanos. Que ahora la prensa pretenda decir que eso no existe, que es falso o que la amenaza no es significativa, es prácticamente darle la espalda a lo que es un clamor. Yo creo que de la mayoría de los americanos, pero también de la mayoría de los latinoamericanos que sufren a diario el impacto del narcoterrorismo, bien sea a través de las drogas, que sabemos que dejan decenas de miles de muertos al año, o bien sea a través del crimen organizado, que también es un efecto colateral del narcoterrorismo y que también deja decenas de miles de muertos al año. Franklin, también te quiero preguntar esto aquí. ¿Qué me puedes decir sobre la negación mediática de que todos estos grupos existen o que todos estos grupos hacen cosas malas? Mira, lo que estamos viendo es que dentro del Partido Demócrata y el movimiento progresista, la estrategia para reaccionar a todas las políticas de Trump es no hacer un juicio objetivo de lo que está haciendo, ni siquiera es ver la ley, es simplemente ir en contracorriente. La brújula moral de los demócratas está rota y reacciona únicamente a partir de las acciones de Trump. Es un movimiento reaccionista. Esto los hace negar la realidad, negar los datos, negar lo que está sucediendo. El cartel de los soles, que es otra arma, otro brazo del régimen represivo y corrupto de Nicolás Maduro. Tan solo ayer veíamos además cómo el régimen de Nicolás Maduro tiene una capacidad de despliegue en Colombia para atacar a 2 disidentes y 2 críticos de la dictadura. Bueno, así también tiene tráfico de droga, tiene terrorismo organizado y está causando daño en los Estados Unidos. Cuando el Partido Demócrata y el Comité de Asuntos Exteriores, controlado por un demócrata que fue al funeral de Chávez, por cierto, en 2013, y dijo que Chávez le había dado voz a los pobres, cuando ese comité lanza un comunicado y dice que el pueblo americano no quiere cambio de régimen en Venezuela, está negando una serie de cosas como la voluntad de los venezolanos, la elección de julio del año pasado, pero aún más importante, porque ellos son americanos y leen respuestas a los americanos, niegan la amenaza existencial que el régimen de Maduro representa. Así que sí, hoy, tristemente, yo soy conservador, pero lo digo de verdad, porque esto debería unirnos a todos. Tristemente, hoy el movimiento progresista es capaz de defender a Maduro, de defender las mentiras, de negar la realidad, de negar lo que es objetivo, lo que es tangible, simplemente para tratar de criticar a Maduro. Sí, hoy son capaces de darle la mano a narcotraficantes y defender a narcotraficantes y a criminales y a terroristas para así poder intentar criticar a Donald Trump. Han abandonado el sentido común por completo.
Realmente grave. Y estábamos hablando de estos grupos a nivel genérico, pero ahora vamos a especificarnos en uno. Voceros, influencers y figuras de televisión como Jimmy Kimmel y políticos demócratas aseguran que el grupo extremista Antifa no existe. Vanessa, dado que el Departamento de Seguridad Nacional reportó arrestos de docenas de extremistas alineados con Antifa en septiembre de 2025 por ataques a oficiales federales en Portland, ¿cómo responden las afirmaciones demócratas de que Antifa es solo una idea y no es una red organizada responsable de violencia? Bueno, yo creo que aquí la administración ha dado un paso muy importante porque efectivamente yo creo que durante años, digamos, la gente que ha seguido Antifa, no solo desde la parte de medios de comunicación y, por ejemplo, los periodistas que vimos en esa reunión en la Casa Blanca, sino desde la parte de inteligencia, uno de los retos es que efectivamente Antifa no tiene una lista, efectivamente Antifa no tiene, digamos, una estructura que alguien pueda conocer. Y en ese sentido representa un reto para las, digamos, autoridades y la gente de seguridad. Ahora, que esa situación signifique que Antifa no existe, pues no, todo lo contrario. Sí existe y es una amenaza, y ese tipo de organizaciones que no tienen efectivamente una lista y una... o sea, que no es tan fácil en materia de seguridad identificar cada uno de los roles, pues todo lo contrario, no es que no existan, sino que plantean un reto aún mucho mayor. Ahora bien, esto no nos, digamos, estas acusaciones o estas declaraciones de demócratas y de influencers de izquierda no nos tienen que asombrar, porque pues ellos son capaces de negar cualquier cosa. Es decir, cuando Antifa hacía lo que ellos llamaban manifestaciones mayoritariamente pacíficas, todo el mundo estaba viendo en la televisión cómo esa gente, lo que estamos viendo ahí, incendiaba, rompía carros, dañaba propiedad privada, y mientras que todos los americanos veían eso en la televisión, esta misma gente que ahora dice eso salía a decir que esas protestas eran pacíficas. Entonces ellos no tienen ningún problema en negar nada. Yo creo que lo que sí hay que hacer es aclarar que bueno, que Antifa presenta ciertos retos para la seguridad, pero que eso incluso debería hacernos aplaudir más a la administración por tomar el reto y enfrentar las cosas como son. Es así, Vanessa, y es que aunque no existe una lista, existen donaciones a organizaciones ligadas a Antifa. Orlando, para esto voy contigo. El anuncio de la Casa Blanca en octubre de 2025 reveló más de 100 millones en fondos de contribuyentes y donaciones demócratas de grupos como Open Society de Soros y Arabella Advisors, dirigidos a organizaciones ligadas a Antifa. Sabemos que ligada es una palabra importante, pero esto no desmiente también directamente la narrativa demócrata de que no existe como entidad estructurada, si pues han recibido donaciones. Solamente eso, es que esto forma parte de un enclave mucho mayor, una estructura que ha tejido muy bien alianzas internacionales, ha desarrollado muy bien cooptación de fondos internacionales, del crimen organizado. También hablamos del narcotráfico para impulsar estos actos de terrorismo como los que vemos en Portland o hemos visto, yo creo que desde el 2020 en Estados Unidos. En enero de este año, tenemos que recordar, hubo en Caracas el primer gran congreso antifascista del mundo. A este congreso asistieron cientos de organizaciones, pero también muchísimas organizaciones de Estados Unidos. Este congreso tiene una relación muy estrecha con el movimiento Antifa, que financia a grupos antifascistas en Estados Unidos. Veíamos hace un par de semanas en la universidad o menos, hace una semana en la Universidad de Georgetown, como un supuesto grupo desplegaba carteles que hacían apología al asesinato de Charlie Kirk. Resulta que este grupo ha recibido fondos de esta misma estructura que tiene vínculos con el crimen organizado latinoamericano, con los regímenes en Cuba, etc. Entonces, esto puede sonar como una locura, como algo conspiranoico, pero en lo absoluto lo es. Hay que entender que la izquierda mundial se organiza, actúa de manera simultánea, muy bien coordinada y está muy bien relacionada, y hoy está actuando para generar disturbios y desestabilización en Estados Unidos. Es realmente increíble. Y Franklin, me lo decías anteriormente, pero ¿existe una especie de ceguera voluntaria o simple rechazo a todo lo que quiera atacar a la administración Trump sin importar el bienestar del país? ¿Hasta dónde
puede llegar esto? ¿Hasta qué punto crees que pueda llegar? Mira, y te lo digo como una persona que vive en California, cuando estoy viendo además quiénes son los posibles próximos gobernadores que reemplazarán a Newsom. Cuando uno cree que no puede ser peor, cuidado con tus palabras porque definitivamente puede ser peor. Pero con lo de Antifa quiero hacer precisión a algo. Porque la izquierda podrá ser errática, podrá ser violenta, podrán promover ideas que fracasan si uno lo que busca es la prosperidad y la libertad, pero no son tontos en cuanto a la propaganda se refiere. Ellos el tema de Antifa saben cómo lo manejan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sea un debate semántico. Antifa no es una organización, es una ideología. Por lo tanto, aquellos que se oponen a Antifa son fascistas, porque las personas Antifa no son más que todo aquel que se opone al fascismo. Esa es la respuesta que daba Joe Biden en un debate con Donald Trump en el 2020. Y ese es el argumento que hoy los izquierdistas usan en redes sociales y los congresistas incluso utilizan en tribunas oficiales públicas. Y es por eso que hay que combatirlo y decirlo de frente. Hoy quienes utilizan la etiqueta de Antifa, de antifascismo, son los mayores fascistas. Son aquellos que no creen en la libertad de expresión, son los quienes no creen en la propiedad privada, son aquellos que están dispuestos a causar vandalismo, crimen, desastre cada vez que salen a las calles. Y por supuesto que son una organización, tienen financiamiento de los peores movimientos y de los peores gobiernos y enemigos de Estados Unidos en el mundo. Realmente increíble todo lo que sucede en el mundo actual. Nos vamos a un corte comercial y usted no se mueva de sus asientos, que al volver continuamos con nuestros analistas. Seguimos y como ya hemos informado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido acusada de fraude bancario por un gran jurado federal y sin embargo aparece en actos de campaña junto a candidatos demócratas como Zohar Mamdani recibiendo ovaciones y respaldo político. Seguimos ya con nuestros analistas. Franklin, voy a empezar contigo. ¿Qué implicaciones tiene para el Partido Demócrata que Letitia James enfrente cargos federales a tan solo semanas de las elecciones? ¿Y cómo crees que podría afectar esto la percepción pública sobre la integridad institucional? Mira, no quiero sonar como un disco rayado, pero justo como hablábamos justamente en el segmento anterior, si actualmente la principal motivación que tiene el movimiento progresista más radical es ir en contra de Trump, sea lo que sea, realmente él recibir cargos, ellos lo ven como una especie de premio o recompensa por luchar contra Trump. El caso de Letitia James es muy interesante, porque ella corre para ser fiscal de Nueva York, una ciudad abrumada de crimen, caos, desorden y muchos problemas, y con una política además muy progresista. Esta idea de que, bueno, los crímenes hay que reducirlos, no son tan graves, hay que darle terceras, cuartas, quintas oportunidades a los criminales. Pero con Trump fue diferente. Ella en su campaña ya prometió ir en contra de Trump, lo cual realmente es gravísimo para un fiscal, porque un candidato fiscal no tiene acceso a cierta evidencia, a ciertos testimonios, a cierta investigación, y ella decía que iba a ir en contra de Trump. En su primer día como fiscal se le preguntó, ¿vas a demandar a Trump? Y ella dijo, sí, le presentaremos cargo a Donald Trump, un día después de ser fiscal. ¿Y qué hizo ella? Fue a un caso en donde Donald Trump había hecho negocios años atrás en Nueva York, en donde ambas partes con las aseguranzas y los bancos estaban en perfecto estado. Cuando los bancos dieron testimonio, dijeron, me gustó hacer negocio con Donald Trump, me pagó en intereses, todo fue bien, no estoy estafado. Y aún así se le presentaron cargos y de hecho fue declarado culpable. ¿Por qué esto lo digo? Porque bueno, ella también repitió que nadie está por encima de la ley y ella ahora está enfrentando la ley. Quizá genere motivación y emoción en el radicalismo de Mamdani y en su grupito de inadaptados que solamente pueden ganar actualmente y lamentablemente en la ciudad de Nueva York. Pero la mayoría del país no ve este tipo de personas como Letitia James como personas que han de representar la ley y el orden en los Estados Unidos. Así que quizá ellos lo vean hoy como una victoria en su círculo de comunistas radicales, pero cuando le tengan que hablar al resto del país, pues tendrán muchos problemas. Vanessa, Franklin nos daba un breve resumen de las actuaciones de esta señora el último año, pero ¿hasta qué punto la manifestación de apoyo a James con figuras como Mamdani y representantes del Congreso puede interpretarse como una estrategia de movilización política frente a lo que algunos consideran una persecución judicial? Yo la verdad es que no sé ahí... No sé, porque no sé si es que quién le hace daño a quién o quién está apoyando a quién, porque pues en realidad si yo fuera Mamdani yo diría,
tal vez no me debería juntar con Leticia James. Él obviamente, digamos que está intentando buscar el apoyo de una base muy extrema, y eso tal vez lo hace pensar este tipo de cosas, pero es que Leticia James está ahorita acusada de fraude porque se le ocurrió mentir para conseguir una casa más barata donde ahora vive su sobrina, que si no estoy mal, además tiene acusaciones de otro tipo de delitos. Entonces, Mandani, que se la pasa diciendo que los ricos no deberían tener acceso al dinero del pueblo y que los políticos deberían de darle dinero a los pobres, está parado con una señora que utilizó, digamos, su poder para sacar privilegios y mintió para conseguir subsidios que deberían dárselos a gente realmente pobre. Pero, pues, como a la izquierda no le importa nada, entonces, pues, ellos hacen este tipo de cosas. Ahora, el rally, o sobre todo el discurso de Leticia James, completamente esquizofrénico, creo que es la palabra. Una señora gritando como loca. No mencionó a Trump, pero en la forma en la que estructuró el discurso le estaba hablando directamente a Trump, diciéndole cosas como: si va a venir por mí, primero tiene que venir por todos ellos. O sea, diciendo que la gente va a salir a las calles a protegerla por haber fingido para poder comprar una casa más barata. Es decir, todo esto es descabellado, y quienes no vieron ese discurso de Leticia James, los invito a que lo vean, porque de verdad esta señora es como que cada día que pasa está un poco más un poco más perturbada y dice cosas más extrañas. Qué buena apreciación y comparaciones, Vanessa. Ahora, Orlando, ¿cómo afecta la credibilidad del sistema judicial que líderes políticos acusados de delitos graves reciban un respaldo público de otros funcionarios, ¿no?, en lo que parece una estrategia de blindaje político, no más que una defensa legal? Bueno, sabemos que todo lo de Leticia James fue un caso político, motivado políticamente, con fines políticos, para tener un resultado político, que era evitar lo que ocurrió finalmente en noviembre del año pasado, que era el triunfo de Donald Trump en las elecciones. Es vergonzoso que Leticia James haya politizado por completo su cargo como fiscal, y que toda la acusación que haya armado contra Donald Trump la hizo con base en sus pretensiones y en sus caprichos políticos, pero además aprovechándose del contexto de la ciudad de Nueva York, que obviamente iba a favorecer una persecución política como la que hubo contra Donald Trump. Pero al final es una política fracasada, no logró el resultado, y yo creo que sus acciones fueron tan obscenas, fueron tan evidentes, que al final se le está devolviendo. Y como muy bien dijo ella misma, nadie está por encima de la ley. Y eso le aplica hoy a Leticia James, y ojalá no solamente enfrente la justicia por esto, sino por haber armado un obsceno caso contra el presidente, en ese momento candidato, precisamente para frustrar su candidatura. Y seguiremos hablando de esto, pero 14º día del cierre de gobierno. Vamos ahora con este tema. Al parecer no se vislumbra una luz al final del túnel. Franklin, ¿qué más quieren los demócratas? Ya sabemos cuáles son sus argumentos, sus supuestos argumentos, ¿no? Pero quieren batir el récord de más días del cierre de gobierno, que fue de 35 justo en el primer gobierno de Trump. Pero ¿qué hay más allá? Bueno, mira, hay una estrategia clara, es una estrategia que tiene un tinte electoral, a pesar de que estemos a un año de las elecciones, ya de por sí ellos están trabajando en eso. E incluso, sin ir muy lejos, ellos tienen una protesta que están organizando, la famosa protesta de no reyes en Estados Unidos, que si mal no recuerdo es el 18 de este mes, y ellos creen que las personas estarán mucho más movilizadas si el gobierno sigue cerrado. Y están haciendo una trampa, la trampa de decir, si Donald Trump es presidente, los republicanos tienen una mayoría en el Senado y tienen una mayoría en la Cámara de Representantes, evidentemente y automáticamente es su culpa. Pero no, y esto hay que decirle a las personas, no es así como funciona. Se necesitan 60 votos en el Senado. Los republicanos tienen 53 senadores, por lo tanto inmediatamente necesitan la colaboración de 7 demócratas al menos.
Y de hecho en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que se les ha criticado, y puede ser una crítica válida, que se han ido de vacaciones, la Cámara de Representantes pasó esa resolución continua y le tocaba al Senado trabajar en ello, cosa que realmente no han logrado de manera exitosa. ¿Cuál es la principal discrepancia? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Quién tiene razón? Bueno, la principal diferencia parte de los cortes y las reformas que hizo la administración Trump en Medicaid, lo cual redujo la elegibilidad. Y está bien, la redujo para algunos inmigrantes indocumentados e incluso para algunos ciudadanos que tienen un cuerpo en perfecto estado, pueden trabajar, pero deciden no hacerlo. Básicamente, si no trabajas, no tienes beneficios públicos, no tienes beneficios de salud. Este son el tipo de cosas, por mencionar tan solo 2 o 3 ejemplos, que a los demócratas tanto les ha molestado de este presupuesto, de esta resolución continua. Pero aún va más allá, y aquí lo macabro de la intención netamente política que tienen. Los demócratas apoyaron y aprobaron algo muy similar en el mes de marzo y meses después no lo están haciendo porque han encontrado que ha de ser más conveniente cerrar el gobierno. Mucho se está diciendo que el mayor cierre de gobierno, que duró 35 días, fue bajo Donald Trump y este año se pudiese batir ese récord otra vez durante Donald Trump. Pero poco se está diciendo que es realmente por la poca voluntad de los demócratas en encontrar un middle ground, un punto medio, porque esto es realmente un punto medio. En su momento fue porque no querían dedicar fondos a la construcción del muro. Curioso e irónico porque años después tuvieron una candidata como Kamala Harris, que fue el zar de la frontera, y ella igual decía que sí iba a construir el muro. Es decir, hay hipocresía, hay politiquería y ellos están dispuestos a llevarse a los americanos y a muchos empleados públicos por delante. Pero si me preguntas, a pesar de que sí se tiene la percepción de que los republicanos evidentemente tienen la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, sí se está haciendo un buen trabajo en informar a las personas de que se necesitan 60 votos. Y yo puedo ser crítico de los republicanos. Quizá tienen que hacer un mejor esfuerzo en tratar de convencer a algunos demócratas, los demócratas decentes, como Fetterman, que de hecho ha apoyado esta resolución continua, el senador de Pensilvania demócrata. Pero aún así hay una poca o nula voluntad de un sector demócrata que simplemente quiere sacar provecho político de esta jugada que puede tener un costo elevado. Ya escuchamos la opinión de Franklin respecto a esto. Vanessa, voy contigo. ¿Hasta qué punto crees que están utilizando este estancamiento presupuestario como herramienta política, por supuesto, en lugar de buscar soluciones reales para el país? Porque es algo necesario. Pues es completamente un cierre político. Esta mañana el Speaker Johnson, que ha estado durante todos los días trabajando y dando muy buenas ruedas de prensa, cada día se enfoca en un tema diferente. Esta mañana hablaba de unas peticiones de los demócratas que no habíamos escuchado mucho, porque hemos escuchado lo de que quieren salud para los inmigrantes ilegales, lo de que quieren retroceder los recortes que se hicieron para darle, por ejemplo, salud a un joven que simplemente no quiere trabajar. Pero hoy el Speaker Johnson, por ejemplo, hablaba de que los demócratas en esa contrapropuesta que hicieron, o sea, entre las peticiones que tienen, quieren devolver esos fondos que en parte se cortaron a lo que usualmente se llama ayuda al extranjero. Y entre las cosas que decía el Speaker Johnson que están pidiendo los demócratas están, por ejemplo, 24.6 millones para la resiliencia climática en Honduras. ¿Qué es resiliencia climática? No sabemos. 13.4 millones de dólares para la participación cívica en Zimbabue. 3.9 millones para subvenciones para la democracia LGTBI en los Balcanes, 2.9 millones para la reducción de la langosta del desierto en África y 2 millones para la Organización en Favor de Principios Democráticos Feministas en África. O sea, y esto es como una de las peticiones más pequeñas de las que no se ha hablado durante todo este tiempo. Entonces la pregunta básica que se debería hacer todo el mundo es ¿por qué los demócratas están atando volver a abrir el gobierno a este tipo de cosas que no tienen ningún sentido? ¿A alguien le parece que esto es una prioridad? ¿Creían los demócratas que los republicanos iban a aceptar esto? Obviamente sabían que no lo iban a aceptar. Por lo tanto, los demócratas siempre le han apostado a que quieren mantener el gobierno cerrado, a que quieren obligar a los republicanos a cosas que no tienen ningún sentido. Y yo creo que ellos creen que pueden con esto sacar provecho. Y por supuesto, lo que ya hemos dicho antes en este programa muchas veces,
es un líder de los demócratas en el Senado, el senador Chuck Schumer, capturado completamente por el ala más radical y poniendo este tipo de peticiones sobre la mesa. Ahora, hemos hablado ya de la imagen del Partido Demócrata respecto a esto, pero ¿qué pasa con el Partido Republicano, Orlando? ¿Podría el GOP aprovechar este momento para impulsar una reducción del tamaño del gobierno o corre el riesgo de perder apoyo público si el cierre se prolonga sin tener algún resultado concreto? Y bueno, yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Ya se está aprovechando de alguna manera el cierre para la reducción del aparato burocrático. Yo no creo que los republicanos salgan golpeados de esto. Queda claro que son los demócratas los que están imponiendo, porque lo están imponiendo, un cierre del gobierno para tratar de capturar y hacer rehén a la administración, mantenerla en el estancamiento y evitar que Donald Trump pueda aplicar su agenda y que cualquier costo del cierre del gobierno sea señalado a la administración por ello. Pero la realidad es que yo creo que la mayoría de los americanos saben que el cierre lo están provocando los demócratas, que están planteando propuestas absurdas. Vanessa mencionó algo de esto, propuestas que son irracionales e inaceptables por el Partido Republicano. El año pasado el Partido Republicano ganó la voluntad de la mayoría de los americanos, por lo tanto tienen el derecho de aplicar su agenda. Los demócratas le están dando la espalda a los electores, están tratando de evitar que la agenda por la que votaron la mayoría de los americanos sea aplicada. Yo creo que una vez los demócratas van a tratar de extender esto incluso más allá del récord que había hasta el momento, tratar de llevarlo hasta que ya no aguante más el gobierno y el Partido Republicano tenga que ceder. Yo creo que la gente se va a dar cuenta y que el costo lo van a asumir son los demócratas. Y si los demócratas realmente esperan a tener un buen desempeño en unas próximas elecciones, pues yo creo que van a terminar corrigiendo, echándose para atrás y permitiendo que se destranque el juego. Y seguro cuando Vanessa estaba leyendo las propuestas, nuestras caras y las de muchos de nuestros espectadores habrán sido las mismas. Franklin, Orlando, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias. Y ustedes hemos llegado ya al final de esta emisión. Antes de despedirnos queremos invitarle a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia, igual que en todas nuestras redes sociales. Comente, síganos, denos like. Recuerde que su opinión es lo más importante para todos nosotros. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.